Vale, estoy abierto, ¿no? Vale. A ver, quiero introducir otro argumento muy importante que mañana veremos más en profundidad, que es el tema de la sostenibilidad. Entonces, claro, sabéis el concepto, el ESG, sabéis que en futuro hasta el acceso al crédito será dependiendo de los criterios de ESG que yo pueda demostrar. Sabéis que esto es un proceso a nivel de datos muy complicado, porque puedo hacerlo de dos formas. A todos mis proveedores, porque no valen solo los datos de mi empresa, sino de toda la cadena de producción, del impacto que tienen ellos para poder representar mis conceptos de ESG. ¿Y cuál es el problema? Los datos no los tengo yo, los datos de mis proveedores. Entonces, me sabe mal porque teníamos que haber tenido mañana un speech de Barilla que, entre otras cosas, explicaba también cómo está montando este tema y al final no lo vamos a poder tener. Pero es importante, hay dos formas de hacerlo. O le mando a todos mis proveedores unos formularios para que lo rellenes o a través API, intento que estos datos lleguen, ¿vale?, directamente para que yo pueda hacer este cálculo. Entonces, claro, es muy interesante y estoy muy contento que esté Begoña aquí porque ella nos va a dar, aparte de ser investigadora y docente en universidades y de Basque Data, pero tiene también una presencia en la comisión. Y la pregunta, y lo que nos va a explicar ella, cuánto nos va a impactar, sobre todo desde la perspectiva de la administración pública, el tema relacionado con la sostenibilidad. Entonces, claro, fijaros ahora con este keywords, ¿no?, con este hashtag, sostenibilidad. Gracias, Bego. Nada, vamos a ver si no la lío. Sí. Bueno, buenas tardes. Lo primero de todo, pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Me gusta que me pongan ahí investigadora y docente, porque para mí ser docente es, bueno, primordial, ¿no?, llevar a las aulas y que las nuevas generaciones vayan saliendo con este conocimiento. Entonces, como bien dice Michele, pues investigadora en Basque Data, para nosotros el Instituto Vasco del Dato, creado hace añito y medio, así, y os voy a explicar las razones, ¿no? Decíais modelos de gobernanza, habéis estado hablando esta mañana, yo esta mañana, siento mucho, no he podido estar, pero mañana estaré y acudiré también a esa mesa redonda que yo creo que tiene salsa, ¿no? Va a tener salsa. Entonces, en esta charla en la que me decía Michele, Bego, ¿por qué no nos hablas un poco de sostenibilidad, ¿no? Y yo decía, uff, qué amplio, ¿no? Qué amplio. Pues bueno, lo voy a unir con mi llegada a la Comisión Europea. Como decía Michele, yo llegué a la Comisión Europea en enero, una vasca allí en Bruselas, más que perdida, porque no tenía, vamos, mucho conocimiento de cómo funcionaban allí las cosas, ¿no? Pero mi intención era ahondar en toda la medición o las mediciones que hace la Comisión Europea para traeros recomendaciones. Decía, tengo que traer recomendaciones y como investigadora tienen que basarse evidentemente en metodología científica. Por eso me acerqué allí, pedí aquella estancia y, como digo, espera un segundito, digo, bueno, vamos a ver cómo esta ponencia la uno con eso de la sostenibilidad. ¿Y qué es sostenibilidad para mí? Para mí la sostenibilidad se une a la teoría de recursos y capacidades, es decir, a la generación de esa competitividad evidentemente para las instituciones, para las empresas, para el territorio, para los individuos, para las organizaciones. Y yo siempre digo que ese bienestar o esa competitividad, que a veces nos cuesta decir la palabra, pero unida a bienestar, a cómo conseguir que todos tengamos unos indicadores de medición en bienestar, ¿no? Y unido a eso, a qué es lo próximo en la comisión y con todas mis cláusulas de confidencialidad firmadas, habidas y por haber, pues voy a intentar trasladaros lo que me encontré y que si os ayuda, pues bienvenido sea. ¿Qué me encontré? Pues una herramienta que os traigo, que la tenéis en abierto y que la primera pregunta que me hicieron, nada más llegar, fue gracioso porque me dijeron, Begoña, ¿cómo ves la medición de los indicadores, del sistema de indicadores a nivel europeo? Dije, cuidado que soy vasca y voy. Dije, pues, a ver, ¿cómo lo digo? Everything has to be improved. Y me dijo, Begoña, usted tiene que aprender a ser un poquito más diplomática. Digo, sí, correcto, soy vasca, lo he dicho. Creo que todo puede ser mejorable, le dije, ¿no? Y me dijo, bien, necesitaríamos, como digo, investigadora y evaluadora para ellos, para la comisión, necesitamos un plan. Vamos a ahondar en esta herramienta, Begoña, ¿no? Y entonces entramos en esta Open Data Cohesion Platform. Y digo lo de la diplomacia porque traigo un mensaje. Después de 7 meses ya allí, traigo un mensaje cuando las cosas se ven de otra manera, desde dentro, ¿no? Entonces traigo un mensaje muy diplomático. Me ha dicho Michele, tráenos un mensaje y lo traigo para todos, pero de forma diplomática. Esta plataforma, me decían, mide la cohesión.
¿no? ¿Qué es eso de la cohesión? Pues en primer lugar la cohesión intenta medir esos desequilibrios, esos déficits, esos gaps, ¿no? que tenemos en los territorios a nivel socioeconómico y que mayoritariamente se miden por 3 fondos, ¿no? Digo mayoritariamente porque son más de 3, pero está el Fondo Social, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión y el Fondo de Desarrollo Regional. Si hablamos del fondo, evidentemente el Fondo de Desarrollo Regional, pues hablaríamos de todo lo que tiene que ver con la competitividad, con la I+D+I, de las empresas y seguramente con el tema medioambiental. Si hablamos del tema social, habéis hablado, ha estado anteriormente Maite, ¿no? Desde la ANVIDE, pues todo el tema de la educación, la empleabilidad y las desigualdades sociales. Y si hablamos, y por ello contextualizo, ¿no? el Fondo de Cohesión, pues seguramente estaremos hablando de las redes de transporte transeuropeas y estamos hablando de temas también de prioridades medioambientales. Con ello quería demostrar a través de esta herramienta lo que me pedía Michele: Begoña, demuéstranos la importancia, pártenos de la teoría, de la política, ¿no? y tráenos esa importancia de lo que estamos haciendo y sobre todo de este Data Management Summit, ¿no? Por eso traigo esta complejidad. Esto es lo que nos trae esta plataforma. Si vosotros entráis, está en abierto. Este es un mensaje, ¿no? Es un mensaje en abierto. La comisión tiene esta herramienta, la cual, como veréis en la parte de abajo, bueno, en la siguiente diapositiva vais a ver que son datos desde el año 2020, es decir, están todavía hasta elaboración, no hemos pasado al segundo paquete de medidas que se han tomado, pero sí que voy a articular que por una parte en el centro, si igual lo veis bien, tenéis lo que acabo de adelantar, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión y una iniciativa del empleo de la juventud, ¿no? Y en el centro, justo a mano derecha, bueno, a mano izquierda teníamos los Estados miembros y a mano derecha tenemos todas esas acciones en las que van entrando, son líneas prioritarias para la Comisión. Y si vamos un poquito más a la derecha, serían líneas todavía más aterrizadas. Algunos los podría ver como procesos o subprocesos dentro de la Comisión, cada uno que lo vea como lo pueda llegar a entender. Pero yo quería verlo desde el plano de ASG o ESG. Digo, bueno, pues vamos a ver toda esta complejidad que yo digo a mis alumnos siempre: esto es un sistema integrado de gestión. El ASG es un sistema integrado de gestión. La Comisión Europea está midiendo sistemas integrados de gestión, evidentemente. Estamos midiendo teoría de recursos y capacidades, estamos midiendo eficiencia y para ello tenemos que, decíais también, la interoperabilidad. Tenemos que empezar a medir cómo operan, ¿no? Cómo correlacionan los diferentes fondos en función de las diferentes iniciativas. Tomarlo como ejemplo, porque a veces decís cómo solicito una propuesta competitiva, ¿no? Tomarlo como, digamos, como punto de partida para poder justificar alguno de los proyectos o iniciativas que queréis llevar de parte de las administraciones públicas. Os lo voy a resumir yo. En esta primera diapositiva, en el apartado ambiental, como decía, tenemos las diferentes líneas, ¿no? Los fondos de los que, digamos, hacía alusión al principio. Y si veis, en la tercera columna nos aparece la economía de bajo carbón, ¿no? La eficiencia en los recursos y la protección del medio ambiente. Y en pequeñito, ahí en verde, igual nos lo señalas, Michele, si no voy yo. No, está el láser ahí, muy moderno eso. Ahora mismo lo voy a señalar yo. Vale, lo tenemos en la siguiente diapositiva. Vale, ahí digamos que sería esa primera pieza de ese sistema integrado de gestión que decíamos del medio ambiente, ¿no? Es decir, está dando cuentas de que los fondos, es decir, la inversión, ¿no? de la política de cohesión, que es al fin y al cabo la principal política de inversión de la Comisión Europea, está teniendo un déficit, un gap en este acuerdo, ¿no? O sea, el cambio climático. El gráfico, al final, no os he dicho al principio, quizás el que las bandas, ¿no? Este diagrama de Sankey, las bandas anchas, significa que hay, digamos, mayor impacto en esas áreas, más estrecho, evidentemente, menos. Esto sería lo que corresponde al ambiental. Y si vamos específicamente a cada una de las líneas que nos aparecen a la derecha, pues seguramente vamos a entrar en temas como, por ejemplo, pues el agua, que sí que está cubierto, pero otros temas como, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con los hogares, pues parece ser que necesitan mejoras. Es decir, que aquí tenemos pinceladas estratégicas de qué es lo que realmente la Comisión Europea quiere fortalecer. Y por eso, a futuro vais a ver cómo hace una primera propuesta de lo que es el reglamento, ¿no? o el futuro reglamento del ASG. Esta es una de las razones. Vamos a la segunda. Si entramos en el aspecto social, vamos a lo mismo. Tenemos en la tercera columna lo mismo, inclusión social,
digamos, la formación vocacional, educacional, y la tercera, lo que veis ahí pequeñito, digamos que sería otra parte de la inclusión, otra parte de digamos, de las áreas desfavorecidas, es decir, ese apartado de social que dice el sistema de gestión integrado ASG se quiere fortalecer. Si vamos a la tercera, el apartado de gobernanza, digamos que el que quedaría más ineficiente o digamos que tiene más gaps o brechas es la eficiencia en la administración pública. Después voy a intentar aterrizarlo o explicarlo de forma diplomática, el por qué. Conclusiones. Llego a las primeras conclusiones. Yo quería, lo primero de todo, si veis en el fondo de esta diapositiva, veis un sistema integrado de gestión, el ASG, y yo lo quería justificar, primero diciendo que esta estrategia sale evidentemente de estudios ya que hay allí. Es lo primero que encontré, ¿no? Evidentemente detrás de todo esto hay muchísimas metodologías. Es decir que la primera conclusión, también lo adelantabais algunos de vosotros, debe de ser la concienciación y sensibilización. Por parte de la Comisión, evidentemente, están en ello, están concienciando, están sensibilizando y es nuestro papel dentro de este ecosistema o el ecosistema del que provengamos, el seguir concienciando, seguir sensibilizando en la importancia de todos los agentes. No solamente pues, agentes institucionales, que evidentemente sois los primeros, ¿no? Ese es mi mensaje, sois los primeros que tenéis que dar este mensaje de concienciación y sensibilización y, como bien decíais, crear planes específicos para que vaya recayendo sobre la ciudadanía, sobre cada una de las acciones que lleváis a cabo. Que debe de haber una correcta evaluación de los riesgos e impacto, es decir, es muy importante que midáis correctamente ese impacto. Cuando yo llegué allí, lo primero que quería saber eran las metodologías de medición de cada uno de los indicadores, ¿no? De la estrategia al final de los sistemas de la Comisión Europea. Y ahondé en que evidentemente existen diferentes metodologías, diferentes fórmulas o enfoques para llegar a medir ese impacto. No, ni siquiera en el reglamento que han propuesto el pasado 13 de junio están diciendo que debe de haber una única metodología. Eso que hablaba Michele de los próximos proveedores, ¿no? No debe de haber un único enfoque. Puede haber diversos enfoques, diversas metodologías, pero deben de estar evidentemente bien justificadas. Por ello, yo os animo a que sigamos entendiendo esto del reto sistémico. Evidentemente, de todo lo que estamos hablando son sistemas integrados de gestión. Estamos ahora mismo montando sistemas, estamos en ese nivel y nosotros también. Estamos en el nivel de montar sistemas y a la vez, como pasaba con la calidad y la innovación, que íbamos a la par, ¿no? Teníamos nuestro sistema antiguo que iba cabalgando día a día y luego teníamos un sistema nuevo que nos estaban diciendo, oye, que tenemos que acogernos al FQM o al modelo de gestión avanzada, a una ISO, y los dos modelos tenían que ir andando, ¿no? Estamos en ese momento, pero es importante que tengamos esa visión de reto sistémico. Es importante que empecemos a entender la necesidad de dotar de datos. Pero yo digo siempre, datos, cuando estaba allí me decían, Bego, ¿cómo hacemos, ¿no? Para conseguir una estrategia de captación del dato, mismamente de las empresas que consiguen fondos a través de los calls, ¿no? Nosotros en Basque Data hemos conseguido durante 10 años, creo que, una buena base de datos, pero siempre priorizando. Lo decía en la mesa hace un momento. Hay que priorizar. No podemos pedir a las empresas todos tus datos. Dame todos tus datos, ¿no? Si personalmente no me los vas a poder compartir, ¿no? No estaríamos dispuestos, ¿no? A compartir todos nuestros datos. Pero yo he traído una justificación. El ASG es importante porque tenemos deficiencias, tenemos carencias en toda esa inversión para la política de cohesión. Es una razón de peso que puede ser justificada para muchos y cada uno desde su área debe empezar a encontrar esas justificaciones que favorezcan esa concienciación. Por eso, el hacer entender a nuestras personas lo que es un reto sistémico, lo que es la integración, creo que es importante, ¿no? Como digo, faltan datos actualizados. Los datos que yo os he mostrado, como he dicho, no están actualizados, ni siquiera nosotros desde la Comisión al año 2023. O sea, vamos por paquetes según se van concediendo las inversiones, ¿no? En cada uno de los presupuestos, pero no están actualizados. Es decir, que la toma de decisiones va con retardo. Es decir, que debemos tener ya modelos predictivos más o menos de lo que va ocurriendo. Como supondréis, detrás de todo esto ya hay un modelo predictivo. Ya estamos trabajando en un Machine Learning, que evidentemente va a analizar, evaluar toda esa toma de decisiones que tenéis dentro de las instituciones. Por eso digo que nos pongamos todavía más las pilas, ¿no? Para empezar a entender cómo nos están viendo desde fuera. Esa fue mi primera intención de acercamiento a la Comisión. Sobre todo ese impacto, valor de la sociedad, que no tengo duda que lo generáis a diario, pero
La comisión mide, supongo que lo sabéis, a través de la teoría del cambio. Sabéis, la teoría del cambio, el input, un output y unos indicadores de resultados. Mañana hablaremos de los indicadores, unos indicadores de resultado y unos indicadores de impacto. No es lo mismo. Parece que a veces tenemos que conseguir solamente unos indicadores de impacto, pero tenemos que conseguir ambos indicadores y saber diferenciarlos. Y por otra parte, una actividad integrada e integral. Quiero decir, también lo decían, ¿no? Por procesos, con cada uno de los procesos en los que vayamos a intervenir dentro de nuestra organización o institución, pero a la vez integral. Es importantísimo el liderazgo. Creo que debemos favorecer no solamente esa formación, ese conocimiento, sino que cada uno de los puestos, ¿no? Que no recaiga. Lo decía ayer, creo que fue Fernando de Euskalit, en una de sus charlas, decía la solución de todo esto es estratégico y no es tecnológico solamente. Es decir, tenemos que entender que en este plano tecnológico lo importante es conocer al final de toda la integración de todo esto y conocer sobre todo el apartado del management, que a veces nos queda como abandonado. What's next? ¿Qué es lo siguiente, ¿no? Lo siguiente es lo que decía. El 13 de junio de este año salió un primer reglamento, ¿no? Para mejorar esa fiabilidad y transparencia de los proveedores, como decía Michele, ¿no? Ese reglamento en el que bien adelantaba van a ser calificados como autorizados o no, y evidentemente supervisados al nivel que consideramos que de alguna manera pues debe rendir relativas cuentas, pues como han sido los otros modelos o normativas que conocemos previamente, ¿no? Como pueden ser esos modelos de calidad que mencionaba anteriormente. Entonces, creo que es importante esa supervisión, es importante el que pensemos que no debe de haber pues, un blanqueo social o un blanqueo ecológico, ¿no? Que nos haga temer, ¿no? Que al final se solicitan fondos y que no se justifican, ¿no? Con coherencia. Y por otra parte, creo que debemos seguir fortaleciendo la ciencia. Creo que este acercamiento de los científicos, de los gestores, hacia las líneas políticas, hacia las líneas estratégicas, es mi segundo mensaje muy diplomático. Creo que es vital, es súper importante que al final empecemos a medir todo este data, que también es importante que empecemos a decir qué data sí, qué data no, porque los investigadores tenemos problemas para conseguir esa información. Recuerdo, nosotros hemos desarrollado el modelo de gobernanza de datos de salud para Euskadi, y recuerdo la problemática que teníamos para conseguir los datos, ¿no? O sencillamente saber de un historial médico. Es decir, que todos esos datos, si se firma siempre y cuando una ética, creo que debe ser compartido. Y por otra parte, debemos seguir trabajando en esas estrategias de captación, siempre con coherencia y a poder ser con la transparencia que os he intentado demostrar con esta Cohesion Open Data Platform. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias, Bego. Bueno, a ti también te hago entrega de la mochila del friki, que vale, la camiseta, y me hace mucha ilusión también que tenga mi libro. Pues nada, a ti y nada, nos vemos mañana. Mañana se hablará mucho más de sostenibilidad porque vamos a tener una mesa redonda sobre ESG, además con empresas, va a estar empresas eléctricas, o sea que será bastante interesante. Bueno, yo daría la palabra